Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Lo primero, como siempre, es agradecer vuestra presencia, sobre todo también a Concepción Dancausa, de acuerdo, que nos acompaña hoy, y por supuesto al profesor Tomás Calvo Huezas, que ya sabéis que es el motivo, ¿no?, de esta reunión fundamentalmente. No sé si él o los libros que escribe, es decir, lo prolífico que es escribiendo. En todo caso, también agradeceros a vosotros contar con vuestra presencia. Quiero destacar que estamos grabando este acto porque es una manera también de luego subirlo al canal de YouTube de la facultad y que quede siempre presente en la memoria, ¿no? Y que lo podamos utilizar incluso para las clases, que yo creo que eso también es muy importante. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida de que el profesor Tomás Calvo Huezas decidiera presentar estos tres libros y que de alguna manera fuera un poco el colofón, el punto final a su trayectoria académica, profesional e investigadora. Siempre en algunos ámbitos, de acuerdo, en el ámbito de la antropología, pero también en el ámbito de la lucha contra el racismo, la xenofobia, defendiendo los derechos de las minorías, ¿no?, que es a lo que él se ha dedicado fundamentalmente. Para mí es un placer como decana, pero además quiero contar muy brevemente que también es un placer como estudiante que fui del profesor Tomás Calvo Huezas, que conocí durante la licenciatura, porque él tenía una asignatura que era Antropología de Iberoamérica, y que luego además repetí también en el programa de doctorado que hacíamos en ese momento, ¿te acuerdas, Tomás? Que era un doctorado en estudios de América Latina, donde la antropología tenía un papel muy relevante. Y además yo era la representante de los estudiantes. También tuvimos alguna pelotera, tengo que decirlo así. Que no sé si Tomás se acuerda, pero un poquillo sí. Yo a mí me tocaba defender las posiciones de los chicos, entonces a veces los profesores no estaban totalmente de acuerdo con lo que defendíamos los estudiantes, pero bueno. A ver, yo tengo que deciros que es un momento también muy especial y lo quería comentar un poco para que quede en vuestra retina, pero también en vuestra memoria. Este año cumplimos 80 años de los estudios de ciencias económicas, políticas y comerciales. Y tenemos programado, sobre todo en el otoño, algunos actos que creo que pueden ser muy importantes. Desde algunas exposiciones que cuenten un poco la historia de la facultad, cómo empezamos en el Paraninfo de la calle San Bernardo, cómo fuimos después a Galerías Castañeda, cómo después, cuando se produce la escisión entre ciencias económicas que viene a este campus y nosotros que vamos, ¿no?, a la Facultad de Estudios Estadísticos, que soy, al lado del Palacio de la Moncloa, y cómo finalmente nos venimos en el año 88 a esta facultad, que es donde estamos desde entonces. Eh, con esto además, y aprovecho que tenemos aquí a viejos profesores, queremos hacer también un reglamento de honores y distinciones de la facultad, que no tenemos y tienen otras facultades. Yo siempre veía a mis colegas de otras facultades con unas chapitas, les digo yo, pero en realidad son condecoraciones. Bueno, me gustaría que reconociéramos, y creo que esta es una ocasión especial también, el trabajo y la dedicación que muchos de nuestras profesoras y profesores han hecho durante tantos años, ¿no? Y como veréis, yo voy a introducir brevemente al profesor Tomás Calvo Huezas. Los que estéis aquí seguramente le conocéis, pero realmente su trayectoria pues, es muy larga en el tiempo. Él es catedrático emérito de Antropología Social en nuestra facultad. Fijaros que la antropología, y ahora voy a hacer un breve inciso, me preocupa, Tomás, me preocupa mucho. Y no solamente en nuestra universidad, sino en otras universidades se ha producido una caída en la matrícula muy relevante en los últimos 3, 4 años. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa, yo lo he intentado explicar abordando dos cuestiones. Una que tiene que ver con la aparición de otras carreras, de otros estudios y con el fortalecimiento de esos estudios que parecería tener una salida profesional más directa. Estoy pensando pues, en trabajo social, en educación social, porque hemos advertido que cuando sube trabajo social o educación social, baja antropología. Entonces, bueno, la segunda explicación es el propio devenir de la antropología social. ¿De acuerdo? Que en muchos países, sobre todo en los países anglosajones, ha ido hacia un proceso de estudios culturales. Y claro, esa es una cuestión que nosotros no queremos afrontar porque, por lo menos te digo, el departamento no quiere asumirla como tal porque sería un cambio muy profundo.
realmente nosotros somos la cuna y el origen de los estudios de antropología y queremos seguir manteniendo, ¿no?, esa especificidad. Pero me parece relevante reseñarlo. Bueno, Tomás fue también el director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, que todos conocéis, el famoso CEMIRA, ¿no?, donde se desarrollaron muchas de las investigaciones sobre migraciones y racismo en esta universidad. Pero además tiene un montón de... Es decir, ha sido una persona siempre que ha trabajado muchísimo, ¿de acuerdo? Ha sido el representante de España en la Comisión Europea de Lucha contra el Racismo en el Consejo de Europa entre el año 96 y el 2002. Por supuesto, esto también me vincula, fue expresidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe. ¿Te acuerdas, Tomás? El FIAL, con José Luis, ¿te acuerdas? En aquellos años, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Con José Luis Rubio Cordón, otra persona que lamentablemente ya no está con nosotros, que falleció y que era mi maestro. Ha sido profesor en universidades, pues os podéis imaginar, en Estados Unidos, porque además él se formó en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en México, en un montón de países latinoamericanos. Director del Centro de Hispanos en California y también en Nueva York. Ha impartido seminarios y ha estado en Francia, en Grecia, Bélgica, Israel. Bueno, no lo voy a recordar. Sus publicaciones son enormes. Yo destacaría junto a estos tres, pero claro, yo pensaba en mi propia historia personal y entonces el libro que nosotros memorizamos, yo creo, en algún momento era El de Hispanos en Estados Unidos. No sé si tú te acuerdas, pero ese era el libro con el que nosotros estudiamos, ¿verdad, Fermín? Hispanos en Estados Unidos. Bueno, y además, pero mira, la alegría en estas circunstancias es que creo que Tomás ha sido una persona que ha tenido un gran reconocimiento. Entonces, no quiero mencionar todos sus premios, pero es cierto, fue Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social ya en el año 88 y a partir de ese momento tiene más de 15 premios, ¿de acuerdo? Yo no sé cuál podría destacar él. Estoy seguro que la medalla de Extremadura le hizo muchísima ilusión, pero estoy seguro también que todo, por ejemplo, la placa de honor de lucha contra el racismo y la xenofobia, o el compromiso con la tolerancia, por el movimiento contra la intolerancia, o el premio Pueblo Gitano que le dio la Asamblea de Extremadura. Es decir, yo creo que hay tantísimos premios, ¿no?, y reconocimientos por toda la tarea que ha venido desarrollando en estos años, que bueno, que yo estoy muy honrada, ¿de acuerdo?, y muy agradecida de poder estar aquí esta mañana. Presentamos 3 libros. Quiero disculpar, por supuesto, y agradecer especialmente a la prologuista de uno de ellos, a Concepción Dancausa, que esté aquí. Ahora Tomás hablará un poco de los inconvenientes que han tenido los otros prologuistas para estar con nosotros esta mañana. Pero quiero decir, y a mí cuando Tomás me contó esta iniciativa, dije, madre mía, no es posible, va a cumplir 90 años y está haciendo como una especie, ¿no?, de recopilación de todos los estudios que ha venido haciendo desde los años 80, todas las encuestas que ha venido haciendo y cómo efectivamente, ¿no?, sigue pensando y repensando cuáles serían esos valores, ¿no?, de lucha contra el racismo y la xenofobia. Me voy a quedar aquí, agradeceros de nuevo y sobre todo y especialmente a Tomás, ¿no?, por haber contado con la facultad para esta presentación. Y agradecer a Concha, a la que le doy la palabra, para que nos hable un poco de ese libro, de acuerdo, sobre el racismo, ¿no? No sé cuál es el tuyo, no, es el otro, Concha. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, cuando quieras. Aquí, ¿no? Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Quiero saludar también a Tomás y a la decana que me acompañan en este día. Y bueno, y sobre todo también agradecerle a Tomás Calvo que me invitara no solamente a hacer el prólogo de su libro, sino también a estar presente en este acto. Yo conocí a Tomás en el año 2000, porque él era el representante de España a la Comisión Europea de Lucha contra el Racismo y yo entonces era secretaria general de Asuntos Sociales en el Ministerio. Luego, además, en el año 2021 acudimos a la conferencia contra el racismo y la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia que se celebró en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en el que yo iba dentro de la delegación con el ministro Aparicio, que la presidía, y Tomás iba también como representante, yo creo, de la propia Comisión, ¿no?, Europea. Es decir, que también allí coincidimos. Fue, la verdad, que una experiencia importante porque fue una conferencia. Yo he tenido la oportunidad, la verdad, de ir a varias conferencias de la delegación. Esta fue complicada, pero sobre todo, además, que nosotros España era en ese momento el semestre de la presidencia europea.
y teníamos que fijar la posición primero con los países europeos y después fijar la posición dentro de Naciones Unidas. Y fue una conferencia movidita, por decirlo de alguna forma. De hecho, se paró en un momento dado y estuvimos un día sin tener ninguna reunión porque había una posición muy extrema entre dos partes que luego llegamos a poder aprobar una declaración común y también un plan de acción que luego ha habido seguimiento del mismo en las Naciones Unidas. Es decir que, pues bien, desde aquella fecha, desde el 2000 hasta ahora, siempre hemos tenido relación profesional por distintas razones. La última relación profesional ha sido hace escasos 2 años, donde yo era consejera de la Comunidad de Madrid y donde Tomás también estaba como miembro del Observatorio de Racismo y Xenofobia de la Comunidad de Madrid. Es decir, que nos une una extensa relación profesional y, desde luego, una gran admiración. Porque Tomás es un catedrático eméritos, pero sobre todo de méritos muy sobrados, y yo creo que es una persona que tiene yo creo que es una eminencia mundial, lo digo en mi prólogo, ¿no? En materia de racismo y xenofobia y de otras muchas cosas, pero además tiene una trayectoria profesional y personal que merece la admiración que debe tener un hombre lúcido, brillante, comprometido y sobre todo bueno. Así que gracias, Tomás, por todos tus trabajos que nos han aportado tanto a tantas personas y tanto conocimiento sobre las materias que has tratado. Este libro, el libro que hoy presento, bueno, en realidad son 3 libros, pero yo me refiero al libro contra el racismo y la xenofobia, que, como veréis, es un libro enciclopédico. Es decir, este no es un libro para leerse de un tirón, porque yo creo que nadie lo haría. Probablemente él haya parado incluso cuando lo haya estado escribiendo en muchos momentos. Es un libro de consulta, porque está hecho para consultarlo. Porque en este libro se presentan todas las encuestas escolares de valores que Tomás y su equipo han realizado durante varios años en el periodo 1986 hasta 2019. Nada más y nada menos que 33 años haciendo la misma encuesta, no todos los años, pero sí en distintos años, ¿no? Y además es un libro que además se ha contrastado esas encuestas de valores realizadas entre los universitarios y escolares con otras encuestas iberoamericanas. Estas encuestas se han realizado en un 80% a estudiantes de secundaria y universitarios de entre 16 y 24 años, más o menos en un 50% entre hombres y mujeres y en un 20% a mayores de 24 años. En total, alrededor de 80.000 encuestas de personas han sido encuestadas entre unas y otras encuestas. Las cuestiones, además, sobre las que versan las cuestiones son preguntas de lo más interesante y, sobre todo, variadas, ya que se refieren a lo que piensan estas personas sobre la inmigración, el racismo, la xenofobia, la hispanofobia, la leyenda negra, los personajes a los que admiran, el machismo, el feminismo, el movimiento Me Too, la religiosidad, la política y también las instituciones públicas. Además de hacer referencia a casos muy concretos de actualidad, como puede ser el beso de Jennifer, o en fin, o cualquier cuestión que podamos tiene relación, porque verdaderamente es casi un tratado sobre el racismo y la xenofobia. Y estos datos nos permiten conocer cuál ha sido la posición de las personas encuestadas y además comparar su evolución a través de los 33 años. Yo no soy catedrática, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar en distintos puestos de administración y siempre valoro mucho el conocimiento que nos aporta la universidad y, sobre todo, los datos. Y lo que he visto, por ejemplo, es que a veces las encuestas no son lo suficientemente prolongadas en el tiempo para poder hacer una valoración de muchos años, ¿no? Y yo creo que por eso el valor de estas encuestas no solamente es las preguntas, sino toda esta trayectoria de tantos años que permite comparar. Además, esta encuesta, además de esta encuesta de estos años, hay otra encuesta también que se recoge en el libro, que es de los últimos años, de los años 2020 a 2024. Y además, en esta encuesta 2000 a 2024, que es la más actualizada, ahí se incluye una serie de análisis de diversos observatorios
de comunidades autónomas, sobre la cuestión, lógicamente, del racismo y la xenofobia, pero de comunidades autónomas, de observatorios nacionales, europeos, de informes de instituciones regionales, españolas, europeos e internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, e incluso también de informes de organizaciones no gubernamentales, como son SOS Racismo o Secretario General Gitano o la Unión Romaní, etcétera. Es decir, que han sido analizados más de un centenar de informes y documentos, lo cual significa un trabajo verdaderamente increíble. La pregunta que viene ahora es, de todos estos datos, podemos responder a una pregunta importante, que es, ¿ha crecido o decrecido el racismo y la xenofobia respecto a los inmigrantes en nuestro país? Y antes de contestar a esta pregunta, que el libro lo hace, a mí me gustaría establecer el contexto, pues creo que el contexto histórico es fundamental cuando es una trayectoria tan larga de 33 años, saber si el resultado de estas encuestas hay que verlo en todo lo que ha sido sucediendo durante estos años. Entonces, en el año 2000, cuando yo conocí a Tomás, la inmigración en España era apenas de un 2%. Era prácticamente representativa, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, según los datos estadísticos más recientes de la estadística de la población del INE, a 1 de julio de 2024, los nacidos en el extranjero que viven en España son 9,04 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 18,5% del total de la población del país, que ronda, según los datos de la página web del INE también, los 49.077.984 millones de habitantes. Es decir, que ha habido una enorme evolución. A ello había que sumar los inmigrantes en situación irregular, que según estimaciones de la Oficina de Asilo y Refugio de España, se calcula que pueden oscilar entre 300.000 y 1 millón de personas. Hay que señalar que, por ejemplo, en el último año, estamos en el 2025, en el año 2023, que es el único dato que existe contrastado, el número de extranjeros residentes en España que adquirió la nacionalidad española aumentó en 2023 un 32,3% hasta 240.208. Eso solamente en un año de extranjeros que asumieron la nacionalidad española. Todos conocéis que ha habido una serie de leyes por las cuales muchas personas de origen español, sobre todo en Latinoamérica, han tenido facilidades para convertirse en nacionales españoles y lo han aprovechado, como es lógico. También ha cambiado de dónde vienen, el origen de los inmigrantes en estos años. Hoy en España provienen de diversas nacionalidades. Las más representativas son los países iberoamericanos, que tienen un 48% de la población migrante, Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Italia y asiáticos. Y también se ha modificado la distribución por comunidades autónomas. Hay que destacar que la primera comunidad que más inmigrantes tiene es Cataluña, con un 16%, con una gran concentración de personas de origen iberoamericano y marroquí. Madrid, con un 15%, donde dominan las comunidades de origen sudamericano y europeo. Andalucía, con un 13% y un alto porcentaje de marroquíes y otros países africanos. Valencia, con alrededor de un 14% de origen romano e iberoamericano. Y por último, las Islas Baleares, que con más de un 25%, sobre todo debido a la estacionalidad y al turismo, ¿no? Pues bien, como podéis observar, la inmigración es un fenómeno dinámico que continúa cambiando e incrementándose en el tiempo. Por eso el contexto es importante para contestar a la pregunta que planteaba. Pues bien, mientras en España la población inmigrante ha crecido de forma sustancial, el racismo y la xenofobia ha descendido. Y esto es una muy buena noticia. Pero hay que matizarla diciendo que, sin embargo, las personas que siguen manteniendo una posición de más racismo y xenófoba se han radicalizado y además hoy tienen una mayor difusión de sus ideas, entre otras cosas por el quinto poder del que habla en su libro, que es precisamente las redes, por todas las redes sociales que tenemos hoy en día. Es decir, que las ideas de los racistas, de las personas xenófobas, son menos, pero llegan a más gente. También es importante señalar que el pico más alto del racismo, y también lo pone aquí Tomás en su libro, fue el año 2021, después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en la que subió muchísimo la población, que se convirtió en medidas más racistas y xenófobas, y sin embargo luego ha ido descendiendo en los años superiores.
Y bueno, yo no me quiero extender mucho más, pero sí me gustaría cerrar estas palabras diciendo que, bueno, primero una recomendación, que este libro es importante. Estoy segura que los demás también. Este libro es un libro de consulta que verdaderamente merece la pena comprar y tenerlo para todos los profesionales que trabajamos en un sector o que nos interesa la inmigración y todas las cuestiones que en él se tratan. Pero también me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que hay que huir de ese alarmismo que provoca el racismo y la xenofobia, pero también hay que huir del voluntarismo que no ve la realidad. Cuando observas un conflicto te das cuenta de que trata generalmente de diferencias y que pueden ser diferencias de raza, de religión, de nacionalidad. Y la respuesta a la diferencia no está en la lucha, está fundamentalmente en el respeto, porque la diferencia es la esencia de la humanidad. No hay dos personas iguales, luego por tanto todos somos diferentes. El régimen de asilo de inmigración es una competencia que está compartida entre la Unión Europea y los países miembros. Y las disposiciones comunitarias y las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo han sido en numerosas ocasiones cuestionadas tras 5 años de discusión. Ya hay 5 nuevos reglamentos que siempre son objeto de un gran debate. Y por tanto yo creo que los 25 países que componen la Unión Europea, que tienen mucho trabajo para prevenir cómo atender a los inmigrantes, sin duda, pero también que quieren trabajar, que quieren mejorar sus condiciones de vida. Nadie abandona su país si no es para mejorar o para aprender. Por lo tanto, la gestión de la inmigración tiene que ser una gestión adecuada y, sobre todo, los países europeos tienen que prevenir el racismo y la xenofobia, precisamente preveniendo también la llegada de los inmigrantes. Y eso significa que el racismo y la xenofobia siempre se puede prevenir si se asegura además una integración justa y razonable. Es decir, que hay que anticiparse también. Y con eso quiero terminar, porque verdaderamente yo creo que esto es un acto sin duda de homenaje, de reconocimiento a Tomás, al que, como digo, le tengo una gran admiración y que además, como también decía al principio la decana, pues es un momento para él sin duda de final de carrera, que no la va a terminar porque estoy segura que va a seguir trabajando y así lo ha manifestado en el despacho, pero sí, como si dijéramos, de forma oficial. Gracias, Tomás, por tu trabajo. Muchas gracias, decana. Y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Esther como persona y como decana, que desde el principio que la sugerí la posibilidad de presentar esos libros en la facultad, ella lo ha apoyado decididamente, cosa que es muy de agradecer por lo que todos sabemos. En segundo lugar, pues quiero dar las gracias a doña Concepción Dancausa, no solamente por el apoyo que dio a la publicación de este libro cuando era consejera en la Comunidad de Madrid, sino por sus lúcidas y generosas palabras. Como ha dicho, nosotros nos hemos encontrado desde que ella estaba en el Ministerio y yo era el representante de España en la Comisión Europea, en cuyo contexto la Comisión Europea insistía a España en que había que crear observatorios del racismo, pero que no dependieran de la administración, porque España siempre respondía, sí, tenemos el defensor del pueblo, y de Estrasburgo la contestaban sí, pero eso todos son, o casi todos son, digamos, administrativos nombrados por el gobierno. Entonces, en ese contexto, yo en la Comunidad de Madrid insistí en crear el Observatorio contra el Racismo, que fue la primera comunidad en España en que creó ese organismo, un organismo que no es perfecto, pero que, bueno, pues es positivo. Aquí tengo precisamente la publicación que hizo El País en la entrevista después de la primera reunión,
de mayo del 99, en que lo tituló El País con una fotografía que pintaron mía, Tomás Calvo, poner coto al racismo es hoy una cuestión de Estado. Y después, naturalmente, no solamente he sido el miembro fundador del observatorio, junto con Esteban Ibarra, que ha pedido dispensa no poder estar aquí, sino que he continuado hasta la fecha actual, en que, siendo ya consejera, doña Concepción, hemos tenido alguna reunión. Por lo tanto, muchas gracias, y además tengo aquí unas fotos que se pueden ver en mi página web de la Asamblea de Madrid de 2005, en que celebré yo un congreso de líderes hispanos, donde vino el último que quedaba de los líderes hispanos de 1960 a 1970, con César Chávez, los que habían muerto, y estuvo también un rector, estuvo un diputado de la Asamblea de Texas, un concejal del Ayuntamiento de Texas y otras personalidades que, siendo ella presidenta de la Asamblea, tuvimos un acto hermoso. Estuvo también alguna diputada, exministra Matilde, y bueno, pues fue algo que yo agradezco muchísimo, porque hay que decir que yo se lo he dicho, pero ella ha dicho no, los méritos son tuyos, pero gracias a esos actos que he celebrado con los hispanos y también otros en Texas, pues he recibido la medalla del Ayuntamiento de Dallas, dada por el alcalde, que naturalmente no era ni hispano, ni era de la cuerda ideológica de los concejales hispanos que me apoyaron y que vinieron a España. La medalla de la ciudad de Dallas, y por la parte del Congreso, también la Asamblea del Estado de Texas. Entonces, son muchos los vínculos y de muy largo tiempo que me unen con Concha Dancausa y con las instituciones de Madrid, porque han sido las que me han llamado. Yo no soy de ningún partido político, cosa que a lo mejor me ha abierto algunas puertas, pero me ha cerrado otras. Porque incluso los que estoy cercano dicen, coño, hazte militante. No quiero ser militante. Ya he sido militante de un partido, que era el partido de la Iglesia. Yo he sido cura y sigo siendo cristiano, muy bien cristiano. Y admirador del Papa muerto y de la teología de la liberación, que en América, los años que estuve, la intenté también difundir, y conocí a Camilo Torres y a los curas guerrilleros, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que, bueno, pues tiene también el no hacerte militante su inconveniente. Y dicho esto, también quiero ya agradecer a las personas que pensaban estar presentes en este acto interviniendo, que eran los tres prologuistas de los tres libros: García Margallo, expresidente Vara, y Concha Dancausa, que ha sido la que está aquí y que se la agradezco con el alma. A García Margallo hoy y a esta misma hora le están haciendo un homenaje en Vitoria y por lo tanto no ha podido venir. Vara, que también quería venir, hoy, como saben, hay una reunión muy importante en el Congreso, que ahora es congresista, en que va el presidente Sánchez. Y finalmente otro invitado que tenía gran interés ha sido Pachi Aldecoa, que a las 11 le ha surgido un problema, pero me ha llamado y me ha dicho que por favor leyera. Lamento enormemente no poder participar en el acto de presentación de tus trabajos. Unos inconvenientes me lo impiden, sintiéndolo muchísimo. Por otro lado, quiero poner de manifiesto mi reconocimiento de la labor que has realizado durante muchos años, así como el valor de los tres libros que presenta, que creo que son de un gran rigor científico y sobre todo de una gran oportunidad. Además, me alegro mucho de que se presenten en nuestra facultad, con la presencia de la decana. Por consiguiente, dicho todo esto, solo me queda agradeceros a vosotros, pero de todo corazón. Puedo ir uno por uno, y diciendo que para mí cada uno vale más de un centenar. Así que
estamos, y no solamente los que me han pedido dispensa. Yo quiero aprovechar que también tenemos un poquito de tiempo para hablar un poquito de lo que yo creo principal de cada uno de los 3 libros, porque estos libros, como ha advertido muy bien Concha Dancausa, no son libros para leer, son libros para consultar. Eso es lo primero. Por lo tanto, los libros estos hay que leerlos por el índice y irse como un diccionario. Uno no empieza un diccionario y lee la ABC, quiere buscar una palabra y empieza por la letra, y de la letra busca la palabra. Pues ahí buscar qué es lo que yo quiero saber de este título. Lo primero, por lo tanto, es leer el índice. Y dicho esto, ¿qué he intentado yo con estos 3 libros que me han costado muchísimo realizarlo, hacerlo, pero que forman una trilogía final de mi académica sobre temáticas que yo he incidido durante toda mi vida? Sobre el tema de América, sobre el tema de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la defensa de las minorías, y después el tema particular de Cuba, porque como diré, en el año 1993, que realicé la gran encuesta latinoamericana, nada menos que a 43.816 escolares, 5.000 de España, 2.000 de Portugal, se hizo en todos los países, incluido Brasil, naturalmente en Portugal, y que en Cuba no se pudo realizar. Además, a pesar de que yo llevé los cuestionarios directamente a La Habana y lo recluyeron en la universidad para revisarlo, una profesora, precisamente que había estudiado psicología en la facultad, psicología social, y que la conocía, hizo un pretest y la castigaron, etcétera, etcétera. Entonces me propuse a mí mismo que yo, cuando hubiera un poquito más de libertad, si tenía tiempo, realizaría una encuesta de la que ahora hablaré en Cuba, un trabajo. Y después, finalmente, el estudio de América, que no solamente pone lo del año 1993, sino hasta la última encuesta hecha en 2019. Quiero recalcar de cada una de estos libros pues algunos datos o algunas consideraciones principales. Del libro de España, ya ha hablado hoy muy bien Dancausa, pero yo quiero insistir en algo. Es, en primer lugar, en el prólogo, y siempre que escribo, poner de manifiesto un mensaje que es ideológico. El ser humano es un ser migrante y mestizo en toda la historia. Olvidar esto es memoria antes que la ley, o con la ley democrática de la memoria, con la ley de la concordia, es tener memoria de nuestras migraciones, como es el caso de España. Es decir, España hasta el año 1978-80 ha sido siempre más emisor de migrantes que receptor. Ponga, cuando la conquista y colonización de esos 300 años, que se calculan, bueno, 20.000 años la conquista y primeros años, pero ya hasta esos 300 años pues, se calculan que pueden haber sido 200.000. Pero desde la independencia hasta los años 1970-80, había en América Latina descendientes de 2 millones o 3 millones de españoles que se han ido a trabajar. Después pongamos el caso en España, la guerra civil española, 500.000, y después pongamos los 3 millones que había por Europa repartidos en los años después del franquismo. Por lo tanto, nosotros hemos sido siempre un pueblo mestizo, y mestizo exactamente igual. Es decir, se dice muchas veces, y esto es una reflexión antropológica que a mucha gente le llama la atención, pero que yo allí. El tabú del incesto, que no te casarás con tu padre, con tu hermana y con tu hermano, se ha achacado siempre porque es la única norma de todas las culturas. Existe matrimonio con 1, con 4, con 5, una mujer que mandan, otro, pero no. Pues muy fácil, porque eso acarrea daños biológicos. Cuando se casan los parientes entre sí y tienen hijos, salen tontos. Pues no, señor. Eso puede ser una razón, pero no es la principal. El ser humano hace práctica, se emborracha, toma drogas, se suicida, mata. Es decir, que
no son esas razones racionales la única. Podemos decir que tampoco es la norma que el Evangelio, la Biblia recoge, que es de la cultura judía, es dejarás a tu padre y a tu madre y te casarás con otro. La norma es que para la evolución humana era el progreso de la cultura, el progreso de la civilización, es necesario el mestizaje. Es decir, no de todos, sino de algunos. Es decir, la evolución de la cultura es la creciente comunicación de dioses, de mujeres, de dioses, perdón, de bienes, por el comercio, de dioses, tú qué haces cuando te pones daño, pues yo escribo, reza San Cucufate, yo le debo un sacrificio a tal, es decir, de ideas, de bienes, de dioses, de mujeres, por el intercambio matrimonial, y de palabras, de símbolos, etc. Entonces, la razón principal, no digo que sea la única, de la prohibición del incesto universal es porque te casarás. El tabú del incesto es no te casarás, sino te casarás con hombres y mujeres extrañas. Es decir, que no es una prohibición pero con un mandato. No te cases, pero te casas con mujeres y hombres extraños. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Es mejor casarse con extraños que matarse con extraños. Entonces, sobre todo en las primeras de estos de los clanes y los bandos, al casarse una banda con otra, tenía un alianza económico, tenía un alianza ya de familia, tenía si la atacaban quien le defendían, y los hijos mestizos pues eran parientes de los dos, etc. Entonces, gracias a ese factor comunicativo, pues ayudó esto. Esto es una hipótesis, pero que lo quiero decir en cuenta. El hombre es un ser migrante y mestizo, no tú, pero en general. Entonces, bajo este paradigma ideológico y axiológico, pues yo he venido realizando una serie de encuestas, como se ha dicho, principalmente a escolares, desde el año 1900 en España, desde el año 1986, y han seguido en los años, espérense, bueno, he seguido en los años siguientes, como han sido principalmente a nivel de España, es decir, 1986, 1993, 1998, 2004, 2008 y 2019. Esto a nivel nacional, porque a nivel de la Comunidad de Madrid he realizado otros más puntualmente, como es del que ahora voy a hablar, antes, una encuesta antes del 2001 del ataque terrorista en Nueva York, y después del 2004 del acto terrorista en Atocha. Ahora haré referencia a la evolución del racismo, aunque ya muy bien ha hecho referencia Concha. Entonces, sabiendo estos datos, tenemos que preguntarnos la gran pregunta. Es decir, la gran pregunta que os ha dicho. Vamos a ver, mis encuestas van de 1986 o 1993, con muestras muy representativas, hasta el año 2019. Entonces la pregunta después, ¿y qué ha pasado, Tomás, desde 2019 hasta el día de hoy de 2025? Esa es una segunda respuesta. Entonces, de esa serie de encuestas escolares desde estos años, mi conclusión es que los que se declaran, estamos hablando de adolescentes y escolares de secundaria y en alguna encuesta de universidad, que los separo también para comparativa, los que se declaran, esa palabra racista es muy xenófobo, es decir, yo lo hago por índices no nunca de una pregunta, sino de 10 o 12 preguntas. Los racistas traen, los inmigrantes traen más inconvenientes que ventajas, hay que recibirlos, pero no solo para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores que te dan. Entonces, podemos pongo 3 nada más que texto en grande, en que se vean que todos los, y son 19 las tablas que tengo aquí para mostrar,
en todos ellos, en España hay demasiados inmigrantes y habría que expulsar algunos. Vean ustedes, va subiendo, sube, esta es una encuesta nacional, porque se hizo una en 2001 y otra en 2004, hasta 2014, y empieza hasta bajar hasta 2019. Pero si además tomamos otra encuesta, otra de las preguntas, porque una pregunta no sirve para nada, la inmigración de trabajadores extranjeros trae más inconvenientes o ventajas. Solo trae inconvenientes. Vean ustedes el declive. Es decir, de todas las encuestas que ahí se han visto de todos esos años. Si ponemos, supone más ventajas, porque para completar, vuelvo a repetir, un dato no sirve para nada, vemos que las ventajas van subiendo enormemente. Después, así puedo presentar, tú echarías de España a todos los grupos, qué sé yo, si tú echarías a los negros africanos, lo mismo, va subiendo hasta 2004, 2001, 2002 y baja. Tú echarías a los marroquíes, por decirlo de mayor, y lo mismo, va subiendo hasta la última encuesta nacional en 2004, ahí, y en Madrid también tenemos la de una. Y exactamente lo de los judíos, es decir, va decreciendo, y los latinoamericanos, es decir, que es una serie de cuestiones en que, pues yo ahora diré la duda que tuve, que a lo mejor no eran correctos todos estos datos, sobre todo después del acto terrorismo. Hay una encuesta, a lo que mejor alguno de vosotros, cuando yo daba el curso de doctorado, que tenía migraciones y racismo, decía que me hicieran una historia de vida, y a base de esa historia de vida, que tenía 3.000 en todo mi periodo, pues saquemos una encuesta y unos indicadores, y lo apliqué a una encuesta con la ayuda del Observatorio contra el Racismo del Ministerio para comparar, digamos, y tener unos datos de cómo se sentían los inmigrantes, y sobre todo una encuesta que hicimos. Y entonces, entre las encuestas que hicimos y las preguntas que decía, ¿dónde tú has recibido, por ejemplo, discriminación a los inmigrantes? Pues al ir al médico, al ir a buscar vivienda, al ir a buscar trabajo, cuestiones de estas. O cuando has recibido peores experiencias. Pues, en fin, distintas situaciones en que se decía. Entonces, eso mismo lo pregunté en una encuesta que se hizo, pues también participó la Comunidad de Madrid en el 2013 o 2014, diciendo, preguntándose a una muestra de españoles. Entonces, por ejemplo, por decir solo dos datos, la mayoría de las experiencias han sido negativas o positivas. Vean ustedes, aquí el azul es según los inmigrantes y el rojo según los españoles. Pues vean ustedes, los que según los inmigrantes han recibido contestaciones negativas a ese resumen de cuestiones, era un 9%. Y sin embargo, los españoles creemos que discriminan el trabajo, que discriminan no sé qué, que un 35%. Y que han sido más las solidarias, los inmigrantes decían 69%, y los españoles un 24%. Creemos que tratamos en general peores. Eso no quiere decir, porque cualquier acto que se hace negativo es condenable. Yo quiero decir que en estos años ha decrecido, según la percepción de los encuestados, que no quiere decir tampoco la realidad, ha desmejorado. Estoy hablando de los datos que yo tengo de 2019, después hablamos. Y por lo tanto, del total de situaciones sufridas que se preguntaba a los inmigrantes, que habían sido el trabajo, etcétera, etcétera, según los inmigrantes era un 15% y según los españoles un 49%. Solamente en un indicador eran más los inmigrantes
que los españoles en que decían que habían sido discriminados, que se habían visto ofendidos, que se habían sentido mal. Los que conozcan América Latina y las culturas latinoamericanas o lo hayan vivido, como yo, que estoy casado con una mexicana, he ido más de 30 veces a México. Me he emborrachado varias veces, bueno, voy a tequila con mis parientes, que siempre empieza el gachupín insultando y después madre patria y, o sea, lo que yo llamo el laberinto esquizofrénico de América, que después haré referencia. Entonces, la forma de hablar, yo lo he vivido. Profesor, ¿por qué está bravo? Bueno, estuve en América, yo no estoy bravo. Y eran relaciones personales, un poco más personales, con una chica, es que te pones bravo. Que no, es que nosotros somos como esas plantas que por fuera pues tienen espinitas, pero por dentro saben sabrosamente. Y vosotros al revés, por fuera sois muy dulces, pero por dentro tenéis mala leche. Lo que yo concluía de decir. Bueno, entonces sobre esto pues yo diría, pero la segunda cosa. ¿Qué ha pasado en 2019? Bueno, Tomás, tus datos son de 2019. Pues yo voy a contestar. En este estudio de Madrid, como se publicó después de 2019, fue cuando yo pide una ayuda para saber qué estudios se habían hecho después de 2019 sobre el estado del racismo. Fueron más de 100 estudios, todos los que había publicado el OBERASE, el Observatorio, el Instituto de la Juventud, el ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo, en Europa, en estos internacionales, las asociaciones, Sol Racismo, el movimiento, etcétera, gitanos, etcétera, 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 el CIS, por supuesto. Entonces, se ponía de manifiesto que el racismo sigue existiendo en España y es un problema grave, que yo mantengo, y que también está cuando termino el estudio de 2019. Sigue siendo grave. Ha aumentado. No hay evidencia sociológica, aunque sí hay unos indicadores que, bueno, por ejemplo, en lo del Ministerio del Interior, pues han subido las denuncias que se han hecho, de denuncias de delitos de odio. Entonces, pero para mí eso no es evidencia muy firme, porque lo que ahí se afirma es que hay más denuncias, pero no quiere decir que ha habido más hechos. ¿Por qué? Porque las asociaciones de inmigrantes, que son las que generalmente mueven a hacer esas denuncias, reciben fondos y son muy activas. Entonces, podemos pensar que sí, pero podemos pensar que no. Es decir, y esto se confirma, esto es del 25 de marzo de 2025, entonces en que los delitos de odio de 2025 de la interpretación que trae el país, yo no digo los sociólogos que hicieron esto, del resumen de 2024, dice, Interior achaca a la normalización del discurso ultra al descenso de denuncias por delito de odio. Entonces, cuando sube el racismo. Pero cuando suben la denuncia, todos dicen, ha subido el racismo. Y cuando bajan, no sé a quién se le ha ocurrido esto. No, es que la gente no denuncia porque ya está normalizado que sufrir maltrato los inmigrantes. Entonces, esto achaca con otra cosa. Es decir, el lunes pasado, como vieron en un estudio del 40DB que publicó El País, para El País la SER, pues se pone que no quiere decir que los grandes retos, que no es problema, porque eso ahora hablo de referencia al CIS, cuando dice los grandes retos que tiene España actualmente y de hace unos días, y entonces señala, la inmigración se sitúa como el primer desafío a que dar prioridad en la solución. Pero eso no quiere decir que haya más racismo, sino que el problema de los inmigrantes, de la ley de inmigrecia, de tal y tal, pues es prioritario. Pero eso puede venir de muchas zonas ideológicas.
Entonces, el problema del racismo y la migración sigue siendo un problema muy grave en España, pero eso no quiere decir que haya subido. Yo mantengo, mientras no se pruebe lo contrario, que el número de personas, pues decir, afectos, no xenófobos, no racistas, de que hay que resolver los problemas, por supuesto, están formas muy variadas según ideología de cómo es superior a antes. Porque también lo que no vemos, todas las acciones solidarias que han crecido desde hace años a favor de los inmigrantes, empezando por las mismas asociaciones. Por lo tanto, yo no sé si con la edad uno se vuelve más centralizado, pues sigo manteniendo la gravedad de este problema, pero que de 2019, como digo, yo estudié más de 100 estudios y no he encontrado una evidencia sociológica. El CIE, los problemas que tiene el CIE, en 2006 fue el momento en que situaron la inmigración como el principal problema en España. 2006, cuando vinieron los cayucos, ¿acordáis? Ha ido bajando, ha subido, es decir, que la gente piensa, pero porque siente por los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, con el tema de los inmigrantes en Canarias, ha subido un poquito, pero sigue sin ser uno de los 3 problemas más importantes que declaran los españoles que tienen. Son buenas noticias, pero sin pasar la guardia, porque aquí viene mi coletilla. Los racistas hoy en España son menos, pero más peligrosos. Coño, Tomás, ¿cómo es eso? ¿Son menos, son más? ¿Eso lo pones tú para quedar a bien? No. Cuando un grupo está disperso, tiene una cosa en contra de alguien, pero por aquí dan unas voces, por allá, pero otra cosa es que se coaliguen. Y ese es el problema que tenemos en España, y tenemos con la ultra y tenemos a nivel de esto. No es que sean más, es que hay una coaligación, además en cosas muy diferentes, porque y por razones muy diferentes. Porque yo tengo hecho un estudio, que ese no es a nivel que he hecho en el Valle del Jerte. Lo último, quiero hacer un libro, claro, en mi tierra y mi pueblo, yo soy de Tornavaca, Valle del Jerte. Tomás, tú haces muchas encuestas, pero a nosotros no nos las hace, que del año pasado, que se ha hecho a 400 y pico personas adultas, pero al 71% de los estudiantes del Instituto de ESO y de bachillerato del Valle del Jerte, o sea, 71 en el... Entonces, lo que me he quedado asombrado es decir, vamos a repetir esto o vamos a hacerlo, que existe, que no tiene que ver, y esto tiene que ver con todo lo que la prensa está publicando últimamente, existe, leo lo del País, para no decir, de 24 de marzo, la ola de extrema derecha llega a las aulas, machismo, racismo, franquismo, el 1 de abril, 7 de abril, la extrema derecha escala, etcétera, el 8 de abril, la ultraderecha antifeminista saca partido, o sea, que hay una serie de estudios. El primero fue del INJUVE de 2020, que yo lo estudié con cuidado, pero también en la derechización que notaban este fenómeno, pero últimamente se nota más. ¿Cómo se explica? Bueno, y ya digo, esto del IE, pues es que me he quedado. Hay más jóvenes de 12 a 17 años que votarían es decir, estos son datos no publicados, pero que votarían al Vox el 19,6%, al PSOE 17%, al PP 15%, a Sumar 0,4%, a Podemos 2,5%, a ninguno, porque no creo en la política y los políticos, 28-29%. Cuidado a este dato. Ustedes estudien todos los que se abstienen en todas las elecciones, que no se le da la suficiente importancia. Y así en las elecciones generales. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo me he vuelto loco viendo esto. Entonces, he separado los que son de eso, desde los 13 a los 16 años, de los 17 a los 19, y estos de 13 a 19 son los más, no votantes, sino racistas. En una encuesta tú echarías esto que hemos dicho muchísimo más que la media española. ¿Por qué? Porque ahora está de moda.
¿Cómo dices eso? Como estaban de moda en las clases medias, cuando empezamos el racismo, del crimen racista de Aravaca, los cabezas racadas, skinheads que se extendían entre las zonas de Pozuelo, Aravaca, etcétera, 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 por ahí, los niños de... Ahora no existen ese traje, ni esas botas, ni ese rapado, y bueno, es estar en contra del sistema. Entonces, como decía un compañero mío, Tomás, en nuestros tiempos, los jóvenes que se rebelaban se querían ir al monte con la guerrilla. Y ahora no. Aquí nadie se quiere ir al monte ya. Ni por una causa ni por otra. Pero, bueno, pues nacen esos grupos, digamos, extremos, y un grupo extremo de la derecha crea un grupo extremo de la izquierda. Es decir, entonces, cuanto más feminismo radical hay, pues habrá más antifeminismo radical, lo cual no hay que dejar por luchar, obviamente, por la igualdad de las mujeres, por la lucha contra el racismo. Entonces, todo esto son fenómenos que simplemente yo me pregunto, son hipótesis que creo que se debían de estudiar y que, bueno, pues pueden ser. Vamos a seguir, nada más ya una cosa, porque con esto ya... ¿Cuánto tiempo llevo hablando, si alguien sabe? ¿15 minutos, 20 minutos? No, casi media hora. Bueno, pues entonces vamos a ver. De América 4 cosas y de Cuba. Los que por favor tengáis compromiso, se van ustedes. De América. Es mi amor preferido. Yo me siento primero español y a mucho orgullo. Segundo, me siento hispanoamericano. Tercero, me siento europeo. Y cuarto, me siento extremeño. Miren ustedes, en esto, como lo del racismo, no es una cuestión racional. La gente, es que partimos del supuesto digamos, de Aristóteles, que el hombre es un animal racional. El hombre es racional, pero es también simbólico, es también sentimental. Entonces, eso que el corazón hace cosas que la razón, en todos estos temas, lo que tiene que ver son los sentimientos, las experiencias que se han tenido, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es unas encuestas que yo he hecho desde hace muchos años, como he hecho referencia hacia América Latina, desde la encuesta, la macroencuesta de 1993 a 43.800 escolares, que recibió una financiación generosa de la Junta de Extremadura. Y, bueno, pues lo que había entonces. Yo nunca jamás en mi vida he tenido tantas dificultades para encontrar fondos para investigar como ahora. Y soy catedrático emérito. Soy catedrático emérito y no se me ha invitado nunca a venir a dar una charla a la facultad. ¿Ustedes para qué nos hacen catedráticos eméritos? Y conozco América Latina, todos los países y muchas universidades y Europa. En ninguno, es decir, somos ya seres inútiles, aparentemente. Yo no me lo creo y por eso trabajo. Entonces, en América yo empiezo, porque este es un tema importante, y quiero poner que es una contradicción. En España aparece que si el presidente de México da una carta reclamando esto, a la presidenta, tal, eso es parte de la esquizofrenia, del laberinto esquizofrénico que tenemos todos, pero que tenemos en América y en México mucho más, de amor y odio. La enseñanza en México está principalmente, desde siempre, desde la Revolución, en manos del Estado, que es la que marca los temas, las temáticas y tal. Existen las escuelas privadas, pero las escuelas privadas tienen que seguir los parámetros de la escuela oficial. Y ha sido siempre en los libros de texto digamos, unos parámetros ideológicos muy particulares, como sabemos, del racismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo he escrito sobre esto cuando el presidente en el 2019 escribió y últimamente cuando ha escrito la presidenta, y esto se contesta en dos palabras, perdón y gracias.
Es decir, perdón, ¿por qué? Primero, que hay que situar los hechos históricos dentro del contexto histórico de valores de aquel tiempo. No se puede jugar con los valores de ahora, los valores del siglo XVI. Lo cual no quiere decir que yo condene ciertas posturas como las condeno. Es decir, entonces, es decir, en el 1979, yo recién venido de Estados Unidos, fui a dar una conferencia a Trujillo, y bueno, pues un periodista me hizo una pregunta de lo que había hablado y lo tituló "Hay que bajar al conquistador de América", pero no añadió lo que yo decía, y ponerle a trabajar con su mujer y su hijo mestizo. Es decir, que están las dos caras de la moneda. Es más, si tú preguntas si es genocidio o es civilización, tanto en España como en América, que en España está rondando el 40% y en América el 40 o 51% de genocidio, España sufrimos de hispanofobia, demasiado. No es que no reconozcamos lo malo que se ha hecho, pero no es xenofobia no reconocer lo bueno que se ha hecho. Por eso los autores mexicanos que ensalzan la labor de España son silenciados. Es decir, que perdón, bueno, pues muy bien, perdón. Muy bien, yo le pido a usted perdón y se acabó. Pero señor presidente de México, empiece usted que México, ¿qué era México? México era, muy bien, Tenochtitlán, la capital de los aztecas. ¿Quién eran los aztecas? Unos bárbaros del norte que huyeron de Estados Unidos, que es donde está su origen mítico, diciendo por todas las tribus que había, oiga, usted tiene un enemigo, sí, el fulano, toma, nosotros porque no se vendían, le hacían la guerra y le cobraban así, hasta llegaron al valle de México y como estaban regidos por sacerdotes y por militares, pues nos paramos donde encontremos un águila devorando una serpiente y tal, y establecieron ya su sede en lo que ahora es Tenochtitlán, su ciudad, que vencieron a los olmecas y tal. Y todos los pueblos vecinos y tribus la sometieron a su imperio. Cortés no conquistó México, solo. Los españoles eran no más de 200 o 300. Y se presentó con un ejército de 1000 que eran indios de otras partes. Entonces, empieza usted a pedir perdón a las tribus a que usted ha tenido sometidas. Segundo, aunque no se puede decir, piense usted a todos los que ha sacrificado simplemente por ese reverso a sus dioses, ya que no estamos hablando de religión. O que los nobles se comían parte de esos. O sea, todos tenemos que pedir perdón y puestos a pedir perdón perdemos, pero también de las gracias. Porque usted me va diciendo que es un cabrito, como yo lo digo muchas veces a los mexicanos, me lo está diciendo en español. Yo asistí el año 1991 a la primera cumbre que se celebró en México, en Guadalajara. Y por la mañana hicieron una convocatoria de toda América Latina en la universidad a los pueblos indígenas, a la que yo asistí por la mañana. ¿En qué hablaban? En castellano. Bueno, no quiero decir este detalle. Por la tarde sí estuve cuando pasaban los presidentes, ahí con Fidel, el rey, etcétera, etcétera. Entonces, estas contradicciones, y después donde se reunieron los presidentes, debajo en el hospicio, el hospicio de México, bajo los murales, de que allí está la Malinche y está Cortés. Es decir, y el hombre mestizo. Como dicen los mismos mexicanos, una estatua que tienen en la Plaza de las Tres Culturas. No hubo vencedores ni vencidos, sino el fruto de un pueblo mestizo que es hoy México. En fin, tener en cuenta todos estos fenómenos. Cuba, no voy a, ya sí que no me da tiempo. Yo después les doy la palabra de pregunta. Cuba, como he dicho, lo hice porque teníamos propia, ahora se ha abierto más el régimen y gracias al Observatorio Cubano, que son refugiados políticos que están en Madrid,
y ellos hacen encuestas con el visto bueno, aunque no sea expreso, del gobierno. Y entonces ellos hicieron el trabajo de campo. 5 licenciados, que son los que son los jefes del trabajo de campo, estuvieron en España. Yo aproveché para presentarles la encuesta, hacer encuesta, darle esto, y esto fue a 1041, en una muestra muy representativa de todas las poblaciones y de todas las edades de México. Naturalmente no se pregunta lo que yo preguntaba en 1993, que era igual de América Latina, ¿a qué partido votaría? No digo al PSOE ni al TAP, pero a un partido nacionalista, a un partido de dictadura, a un partido conservador, a un partido liberal, es decir, las corrientes ideológicas más fuertes en América Latina, y personajes importantes, y claro, pues no, se ponía entre ellos también a Fidel, a ver qué es lo que decían todos los países americanos. Y es obvio que eso era muy político. Aquí se evitaron las preguntas directas políticas, pero metimos preguntas como cuáles son los problemas principales que hay en Cuba, cuáles son las soluciones, quiénes son los países a que usted visitaría, dónde quisiera vivir, y a través de eso yo hice un indicador de 15 o 20 preguntas de los que se veía claramente que defendían el régimen, que es lo que necesita este país, pues más Fidel Castro, más control, y otros que serían pues más aumentar las negociaciones con Estados Unidos, mayor libertad de algunas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado de toda dictadura. Un 22% se veía claramente que estaba por el régimen, otro 23% estaba en contra. ¿Y qué piensa el 52%? Lo que piensan en toda la dictadura. Yo lo que quiero es comer, los problemas económicos son los más graves, y no me comprometo porque todo puede saberse. Yo creo que el régimen permite esta encuesta mía, como las que realiza el observatorio, porque otra cosa son los cubanos, pero listos son más que el hambre. Si tengo un CIS y un Tezano gratis, ¿para qué voy a hacer yo mis propias encuestas, aunque también las hagan? Entonces, todo esto son indicadores para ello, y naturalmente que está en plena. Yo parto en este libro pues de los actos últimos, como ven ustedes, de Abajo la dictadura, Pan y Libertad, que fueron las encuestas, las manifestaciones de 21 y 22 con tanto... Yo creo que Cuba es el país que debe resolver su propio problema. Los problemas de Cuba no solo son de Cuba, son también de su entorno, como de Estados Unidos, pero el embargo no es el único problema que causa estas deficiencias estructurales y psicológicas en Estados Unidos, y que bueno, pues que le deseemos lo mejor que ellos elijan. Yo naturalmente, y me preguntan cuál, pues un régimen de verdadera democracia, libertad y justicia. Nada más. Muchas gracias. Pues si os parece, porque lo ha dicho Tomás, podemos abrir un turno de intervenciones, de preguntas, de comentarios. ¿Alguien se anima? Yo tengo una pregunta, Tomás, porque me parecía muy interesante los datos de los jóvenes, sobre todo, el tema del género, porque nosotros estamos advirtiendo que en ese pensamiento más radical, normalmente cuando son jóvenes se da con mayor frecuencia en el caso de los chicos que de las chicas, que sí son más moderadas, ¿no? Yo siempre he estudiado el tema de género, y todos los libros llevan variaciones por género de hombre y mujer. Ahora me preguntas, que en 2 minutos voy a procurarse también conteste. Estoy hablando de jóvenes, de mis encuestas, que es las que tienen más consistencia, porque por esto. 1986, o las más cercanas, había una gran diferencia entre chicos y chicas. Por supuesto, los chicos son más bestias, más racistas, más sinvergüenza. Es decir, hablando éticamente. Pero, según pasa el tiempo,
van coincidiendo en valores, en ideas y en contravalores. O sea que hoy hay menos diferencia entre las chicas y los chicos de 16, 17, 18 años que había hace 20 años. Eso lo creemos, el fenómeno que hay de igual las redes, esto, tal. Y las chicas tienden a ser más solidarias. Que algo a las feministas, yo no puedo hablar, pero las quiero hacer, y a los no feministas. He dicho antes que olvidamos que el hombre es animal racional, pero también simbólico, sentimental. Los seres humanos olvidamos que somos animales. Y el signo más alto de animalidad hoy en el mundo es la guerra. El que no exista un movimiento a nivel universal, así como hay a favor de la mujer, a favor de tal, que diga, no, es que la guerra es como la pena de muerte, es decir, que no, hay que arreglar, hay que llegar a lo que sea. Es decir, una vez que, digamos, pues no tenemos todavía ese valor, pues bueno, ya, es decir, la guerra es como, mira, yo hablo contigo, yo me negocio, yo rezo a Dios, tú rezas a Allah, tú yo te doy, tú te das, pero ya, no es a matarnos. Pues claro, en otro, por favor, mutatis mutandis, que no se me entienda mal, hay que condenar 100% a todos los que violan, y no rebajarlo nada, ni una décima de pena por el comportamiento de la mujer violada. Ahora, y lo pregunté en mi encuesta, algunos dicen que también las mujeres, condenando tal, tienen que ser prudentes, tienen que guardar tal. Entonces el 20% dicen, no, esto es machismo, esto es una justificación, etcétera, etcétera. No se puede ir por la calle sola y borracha, como no se puede, perdonad la metáfora, a un toro bravo ponerle una manta roja. Por supuesto, el que cae en ese, es decir, el que cae ante esta circunstancia en ese comportamiento lesivo, no le tiene que quitar la pena el comportamiento de la mujer, para nada, porque él precisamente no es animal. Y por lo tanto, ante los instintos, tú tienes que vencerlo. Es decir, la cultura es el convencimiento de que no debemos de llegar de nuestros instintos. Es decir, eso es lo que hace a una persona, y para eso es la educación. Hombre, tú quieres tener toda la riqueza del mundo, quieres acostarte con todas las mujeres o todos los hombres, no, eso es lo que tú sientes, eso es la animalidad. Tú tienes que comportarte aquí, así, allá. Entonces, no tenemos que olvidar lo que somos las personas humanas, desgraciadamente así. Pero vamos, es un problema que no se puede tratar en un minuto, y yo, por supuesto, aprovecho para condenar todas estas agresiones de todo tipo y que sean condenadas ejemplarmente. ¿Alguna palabra? ¿No? Pues agradeceros. No. Hola, es que soy del departamento de antropología, soy profesora ayudante, o sea, estoy en una escala no muy alta en mi departamento. Pero quería preguntar, bueno, porque me resulta un poco difícil establecer una continuidad entre su trabajo y las cosas que estamos enseñando y aprendiendo a día de hoy. No ve ninguna relación entre el racismo que se da en el colonialismo y el racismo contra los inmigrantes en el Estado español. Buena pregunta. Después te doy mi tarjeta por si quieres más información, te mando el libro y demás.
Es decir, esta nueva versión de de la enfatización del colonialismo como causa de todos los males actuales, tiene su razón de ser, pero hay que estudiarlo con muchos matices. El colonialismo es una forma de opresión humana que ha existido desde el principio, una tribu al otro, el otro al otro, y en cada siglo se presenta de una forma. Es decir, el mal humano es colectivo. Bueno, pues el colonialismo es un mal global, pero también con algunas cosas que no es que lo justifiquen, pero que tienen su sentido en la historia. Pero yo creo que no es la causa del racismo la inmigración, porque son muchos los que defienden que la colonización en general pues tuvo sus males, que hay que condenarlo, pero también fue un bien de cara a la civilización humana y del mestizaje civilizador, pero no es la causa de todos los males. El racismo puede existir sin que haya habido colonialismo. Y los jóvenes de ahora pues pueden ser racistas sin saber nada de la colonia. No olviden una cosa, es que olvidamos que los seres humanos somos animales que nacemos sin nada. Los seres humanos, es decir, el niño, mi nieto, cuando nace, no es solidario, ni es racista, ni es nada. Es decir, yo le puedo dar mis genes y mi mujer y mi nieta le da, pero tiene que aprender desde el principio a ser demócrata. Es cierto que los racistas no nacen, se hacen, pero también es cierto que los solidarios y los pacíficos y los hospitalarios no nacen, se hacen. Por eso yo pongo la clave en la educación. Y cuanto más pequeño, mejor. Porque lo que yo piense no es lo que piensa mi nieto cuando nace, o mis hijos. Por lo tanto, hay que educar desde el principio. No nacemos siendo racistas, pero tampoco solidarios, ni pacíficos. No nacemos asesinos, pero tampoco nacemos generosos. Entonces, hay que enfatizar la posibilidad real también de la enfatización del colonialismo en todas estas actitudes, pero no buscarnos un chivo expiatorio, somos racistas porque fuimos conquistadores. Pues, es posible en algo. ¿Por qué son racistas entonces los colonizados? ¿Por qué son racistas los indígenas? O sea, podríamos hablar mucho de esto, pero me sigue... Bueno, antes ha dicho usted, como soy catedrático de antropología y tal, y a mí me costaría mucho en una clase explicar cómo explica Levi-Strauss el racismo científico y a la vez compartir lo que usted acaba de decir. Y hablo de Levi-Strauss, ni siquiera de la antropología que se hace a día de hoy. O sea, porque él parte de la experiencia colonial y del racismo científico porque hay una relación de poder. Entonces, ¿por qué el racismo es relación de poder, no es solo negro-blanco, me gustas, no me gustas, ¿no? ¿Por qué existe racismo en los países colonizados? Porque hay relaciones de poder. ¿Y por qué existe racismo en las comunidades indígenas? Yo he vivido con los huicholes, he vivido con muchas tribus y he visto que, bueno, pues tienen cosas buenas, pero también son hijos de su madre como los colonizados. Sí, mira, te lo agradezco, pero me gustaría conversar contigo ahora, si no puede ser hoy, mejor otro día, por saber. Pero el colonialismo es un fenómeno importantísimo, que ha dejado sus secuelas. Ahora, los extremeños somos racistas porque nos conquistaron los romanos. Pues no lo sé, ¿qué tiene que ver eso? Mataron a una cristiana. Yo tengo una frase que ahora hace 500 años más o menos que vemos la conquista. A mí me gustaría, dentro de 2000 años, cómo los pueblos hispanoamericanos conceptúan
y simbolizan la conquista de América por España. 500 años. Yo soy de extremeño, soy muy extremeño, pero nunca me he puesto a poner, coño, estos romanos nos mataron a nosotros los celtas y los visigodos, quitaron nuestra cultura, nos trajeron una religión extraña. Es decir, todavía falta tiempo. Pero de todas formas que la colonización fue, pero era lo propio de los pueblos. Pero para colonizados también los aztecas y los incas y tal. Pero me interesa esa visión y te animo a seguir estudiándolo. Muy bien, pues si os parece, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Yo sí creo que los libros y especialmente las encuestas creo que pueden ser de extremada utilidad, ¿no? Para tener datos y poder seguir avanzando. Así que muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, Concepción, por esta presentación y gracias a todos por la asistencia.